La siguiente imagen alrededor también esta mañana de cómo Guterres, Naciones Unidas, ha entrado también en la fotografía, condena esta escalada en Oriente Próximo, en un conflicto que dice escalada tras escalada, escalada tras escalada, siendo el elemento fundamental esa escalada tras escalada. Esto tiene que parar. Necesitamos un alto al fuego. ONU es el elemento fundamental del cambio de régimen. Es el elemento fundamental del cambio de régimen. Miren la siguiente noticia alrededor de cómo el país dice: la invasión israelí del Líbano acelera el desprestigio de Occidente ante el sur global. Linquemos el tuit de Guterres, que se asemeja a un hombre en medio del desierto gritando solo porque no hay nadie a su alrededor. No sabemos si quiere agua o que vengan a rescatarle, pero es como un hombre gritando en medio del desierto sin que nadie pueda escucharle porque están a miles y miles de kilómetros. Pues así está el mundo alrededor de Naciones Unidas. Es triste, pero la realidad es que no está funcionando. Y ayer ya les comentábamos, hay un momento donde ese multilateralismo de la antigua ONU, la Sociedad de Naciones, fracasó de una manera estrepitosa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas, la ONU, nació para intentar arreglar los problemas alrededor de lo que no había podido arreglar la Sociedad de Naciones, que era básicamente que no conseguía que nadie le hiciera caso. Y lo que empezamos a ver es que nadie le hace caso. Hay una resolución que no cumple nadie porque no quiere Estados Unidos. Cuando no quiere China, hay una resolución que tampoco cumple nadie porque tampoco la quiere China. Si no la quiere Rusia, tampoco la tiene Rusia. Oiga, ¿se han planteado que el Consejo de Seguridad no sirve para nada? ¿Que es simplemente un modelo de veto, veto y veto? ¿Que para qué quieren el Consejo de Seguridad si no funciona? Guterres está diciendo lo que tiene que decir. Se necesita un alto al fuego inmediato, pero no solo en la guerra entre Israel y Hamás, el Líbano e Irán, también en la guerra de Ucrania. Se necesita un alto al fuego general. Estamos entrando en un mundo en guerra, pero no en guerras localizadas. Lo que nos estamos perdiendo en la fotografía es que caminamos a una guerra total. Es que lo que se está abriendo son los inicios de una guerra ya mundial, basada en dos bloques, como las anteriores. Por lo que urge llamar ya a intentar frenar un movimiento que no solo en Oriente Próximo, también en el entorno de la guerra de Ucrania es necesario sentarse e intentar hablar. Las FDI, las Fuerzas de Defensa israelí, vamos, el ejército israelí, para que poner otro nombre, ataca posiciones del sur del Líbano, de tal manera que tenemos ya esta mañana no un movimiento de pausa, sino un conflicto abierto todavía más, ya, o mirando otra vez al Líbano desde Hezbolá. Miren las imágenes en directo, donde ya se pueden ver, son imágenes de Beirut, donde ya se puede ver esta mañana que frente a lo que pudiera pensarse que el ataque de Irán podía frenar las hostilidades, estas no hacen más que avanzar. Imágenes en directo de Beirut, las FDI, las Fuerzas de Defensa israelíes, atacan posiciones del sur del Líbano a estas horas, marcándonos el camino de lo que dice Guterres: escalada tras escalada, escalada tras escalada. Son las imágenes del directo de lo que está sucediendo ahora mismo en Israel. Este tuit nos marca el camino de que no está funcionando la ONU y no está funcionando, miren, volvamos a la noticia del país, por una clave que se nos está quedando al lado de la fotografía, como escondida, como en una parte donde no queremos mirar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hasta qué punto lo que estamos viviendo no son los ecos finales de una época que empezó hace prácticamente 500 años, donde primero llegó la colonización de un mundo que no conocía a Occidente, aunque conocía pero que lo quería colonizar, América, luego aumentó también todo ese movimiento colonial en África, luego vino esa descolonización, pero vino por en medio una revolución industrial que se quedó solo en Occidente, generando la riqueza y generando el poder en Occidente. Luego llegó el ascenso de Estados Unidos, cuando Reino Unido vio que ya decaía, después de que hubiera decaído
también el Imperio Español, y a partir de ahí ha venido una fotografía de que Occidente ha mantenido 500 años, mientras el sur global, mínimo 500 años, mientras el sur global esperaba su momento y veía cómo había una bota pisándole el cuello y cómo no podían ir a más, porque el primer mundo, Occidente, lo que estamos en Europa o en Estados Unidos o en Japón, que tuvo su momento de intentar dar paso al sur global, prefirió quedarse en el club de la primera división y dejar lo que hoy llamamos el sur global o los emergentes en otro momento. ¿Cuál es el cambio fundamental? El sur global ahora sí espera que las estructuras cambien, de tal manera que la noticia del País no es menor, porque pone el foco en el elemento fundamental. La invasión israelí del Líbano acelera el desprestigio de Occidente cuando ayer Estados Unidos intenta diplomáticamente frenar la respuesta de Irán. Irán le dice haber hablado antes. Que te hagan caso en el otro lado de la frontera. Y lo que vemos es, y está muy bien enfocado el posicionamiento del País, alrededor de cuál es la clave fundamental de fondo. No los árboles, sino lo que hay detrás. Lo que hay detrás de los árboles, que son las dos guerras que se están moviendo ahora mismo. New York Times dice Irán habría preparado ya cientos de miles, ayer hubo 200, cientos de miles de misiles en caso de ataque de Israel o de Estados Unidos, cientos de misiles. Según New York Times, Irán ha preparado cientos de misiles en caso de ataque de Israel o de Estados Unidos, según el New York Times. Como ven, la mañana viene muy acelerada de información alrededor de la clave fundamental. Solo hay una, que es Israel, Irán, y si ese clima de tensión hace saltar a todo por los aires, empezando por el petróleo. Pero les decía, está muy enfocado que una parte del conflicto que ahora mismo se mueve y de que la ONU no funcione es que hay una serie de países que ven que la ONU es una estructura de un régimen pasado. Oiga, usted me habla desde un Consejo de Seguridad que ustedes mismos se han creado para decidir ustedes mismos y en el que a mí no me dejan entrar. Me dejan ir a la Asamblea General de invitado, pero luego al club de lujo, al de los 5, ahí no me deja usted ni entrar ni votar. Pero yo quiero estar ahí. Yo quiero que se me escuche. Y quiero que se vote de verdad, que si hay una resolución votada de Naciones Unidas para la creación de los dos estados, dice el sur global, se cumpla. Y si no, ciérrenla. Ciérrenla. Como en la Sociedad de Naciones, no sirve, fuera. Pero si sirve, que incluya a todos. De tal manera que el desprestigio de Occidente es la clave fundamental que ahonda detrás de lo que está sucediendo. El desprestigio de un Occidente que no ha sabido poner orden en su lado cuando ha podido. Lleva 60 años, para decir que aquí hay una resolución. Cúmplela. Cúmplela. De tal manera que, cuidado, a la fotografía es mucho mayor de lo que se está viendo solo en el conflicto, que ya es mucho, entre Irán y sus milicias e Israel. Hay un problema mayor detrás. Y es el sur global. Entiéndanlo, un problema como que ya vienen a decir, oye, se acabó la broma, ¿no? Que ya llevamos bastantes años, décadas, siglos, esperando que abráis. Que esto no sea vuestro jueguecito. Que esto no sea vuestro cortijo. Que esto no sea un entorno donde solo vosotros importáis. Con lo que, cuidado a esta fotografía, bien planteada esta mañana, a mi entender, por el País, poniendo el foco donde de verdad está. Porque hay muchos países detrás esperando el cambio de modelo. Por una razón o por otra, que haya un cambio de modelo. ¿Por qué? Porque no vamos a esperar eternamente, piensa el sur global, a que a vosotros os parezca bien, por no decir otra cosa, dejarnos progresar. Habéis contaminado en la revolución industrial, ahora nada, ahora no podemos, ahora sí, ahora inteligencia artificial, pero a ti no te doy chips, ahora quiero verde y además quiero que me des todo tu litio y demás, ya lo explotas tú y me lo das. Oiga, pero ¿usted qué se cree? ¿Que estamos en el colonialismo del siglo XXI? ¿O qué? Es un no parar esto. Irán cancela todos los vuelos hasta el jueves, es decir, esperando que en las próximas 24 o 48 horas llegue el ataque por parte de Israel. Irán cancela
todos los vuelos hasta el jueves, esperando, como les digo, ese movimiento de Israel de respuesta al ataque de los 200 misiles balísticos de la jornada de ayer. Miren la siguiente imagen alrededor